desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión sí que vamos a hablar de grandes premios que se han celebrado este fin de semana. Se ha podido celebrar el Gran Premio de Mónaco, no como la semana pasada con esas intensas lluvias en Italia que tuvieron que cancelar directamente el Gran Premio. Y también vamos a hablar del Gran Premio que tenemos a continuación, que es el de España en el circuito de Montmeló, y que además, los que no tengan DAZN o cualquier plataforma que permita ver la Fórmula 1 lo podrán ver en Telecinco en abierto. Para comentar estos grandes premios y alguna noticia más que ha surgido esta semana, tampoco muchas, tengo conmigo al resto del equipo. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola chicos, hola a todos y todas. Y como siempre tengo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, buenas a todos. Bueno, pues como digo, tenemos dos grandes premios de los que hablar, tenemos alguna noticia, nos vamos a meter ahora ya de lleno con estas noticias. Tenemos un fichaje, Emma, que yo creo que además han elegido bastante bien las fechas, ¿no? McLaren anuncia que acaban de pescar en el equipo Red Bull. Han fichado a Rob Marshall, que será el nuevo jefe técnico en la escudería McLaren a partir del 1 de enero del 2024. Digo que lo de la fecha está bastante bien elegido, porque si no recuerdo mal eran 6 meses los que tenían que pasar los ingenieros o los miembros de un equipo para saltar al siguiente, y básicamente es lo que va a tener. La noticia es del 30 de mayo, así que de aquí al 1 de enero, pues prácticamente casi tiene los 6 meses pues para estar en el dique seco, y seguramente, pues como decimos siempre, ¿no?, el equipo Red Bull ya lo apartará un poco de toda la información que no debería poder llevarse al equipo McLaren. Sí, ya de forma inmediata deja Red Bull, a diferencia de lo que está pasando con Makis y Ferrari, que también está involucrado Red Bull de por medio, que eso, da para película de... Que recuerdo que además lo dijimos. O sea, supongo que ahora Ferrari apartará y que ahí estamos. No, es que es una historia, yo no sé si contarla aquí, pero es un poco rocambolesca, pero en fin, el caso es que volviendo a este de McLaren, yo creo que pesca bien. Evidentemente Red Bull está en una época dorada y básicamente el resto de equipos pues salen a pescar en Red Bull, y yo creo que McLaren ha conseguido fichar a un pez gordo de Red Bull, no en la parte aerodinámica, sino en la parte más técnica. Y yo creo que es buen fichaje Ron Marshall, que se ha comido la parte más victoriosa de Red Bull, los años de Vettel dominando y esta última época con Verstappen, o sea que a saber la pasta que le ha tenido que soltar McLaren para que cambie de equipo, porque ya estaba en Red Bull en un puesto importante. Y pues vamos a ver qué tal van las cosas en McLaren, porque este año las cosas no, desde luego han pegado un bajón importante, y a ver si esta nueva reestructuración, después de que mandaron al paro a James Kay, pues ya con esta última incorporación de Ron Marshall las cosas empiezan a pintar mejor a partir de la próxima temporada. Sí, la verdad es que parece buen fichaje, ¿no? Es uno de, eso lo que decía Emma, uno de los peces gordos de Red Bull, y entre comillas sorprendente que cambiar Red Bull por McLaren en principio no debe ser un movimiento fácil, pero claro, esto al final es un fichaje hecho con talonario, o sea que le estarán pagando mucho más de lo que cobraba en Red Bull y ya está.
Sí, obviamente estos movimientos de equipo, no sé, igual es por el reto de decir, bueno, pues hasta aquí ya he llegado con Red Bull y vamos a intentar llegar con McLaren más arriba, o directamente tiene que ser el tema de la pasta o las condiciones, o que a ti te interese de alguna manera personal el cambiarte de equipo, porque desde luego Red Bull a día de hoy y con la pinta que tiene, pues vamos a tener racha durante un tiempo. Es el equipo más puntero de toda la parrilla. Veremos ahora a partir de España, cuando el resto de equipos presenten sus novedades, si se reduce en algo esa diferencia que están mostrando este año. Y luego, bueno, recordemos una noticia que ya habíamos dado, bueno, lo comentamos porque tiene que ver con el Gran Premio de España, que recordemos que durante este año lo que se ha hecho es una reforma en el circuito, en la chicane previa a la entrada en la línea de meta, que este año, pues, bueno, este fin de semana ya tendremos este nuevo trazado sin esa chicane que hará quizá más rápida la recta de meta, donde recordemos que tendremos una de las zonas de DRS. Veremos a ver qué diferencia hay entre el año pasado y este año en cuanto a tiempos, en cuanto a cómo los equipos puedan utilizar esta supuesta ventaja y a ver si vale la pena el cambio digamos, de circuito, más bien de trazada, ¿no? Sí, volvemos al trazado original y es que para la chicane, que yo creo que tampoco aportó gran cosa, pues para eso prefiero el trazado original, al menos un poco que disfruten los pilotos, ¿no? Y ver esas imágenes guapas en el último sector de Barcelona, matadoras para los cuellos y para el neumático, los izquierdos, si no lo recuerdo mal. Y porque el resto de Barcelona, pues es que yo creo que en las estadísticas está que es más, digamos que es un poco es más importante la clasificación que en Mónaco, estadísticamente hablando. O sea que, y eso poca solución creo que tiene. Sí, efectivamente es eso, ¿no? O sea, ya que se va a poder adelantar exactamente lo mismo que se podía, con lo cual, pues al menos que el trazado sea más espectacular, un poco más que añadir. Hombre, la chicane, mm, lo que es adelantamiento no ha facilitado creo que prácticamente ninguno y en general a nadie en el paddock le gustaba. Entonces, quitarla creo que es positivo en ese sentido. Lo que no recuerdo, yo juraría que se nos vendió que esa chicane se ponía por motivos de seguridad. ¿O era simplemente para favorecer los adelantamientos? Ahí habían tenido un accidente un piloto en MotoGP, ¿no? Se había matado, si no recuerdo Sí, mal. pero motos es una cosa y los coches Sí, pero son bueno, ahí otra. habían hecho cambios, yo creo que era en el asfaltado de esa zona, Yo la a ver chicane si... siempre la escuché que era para provocar una zona de lenta antes de la recta y con ello intentar que haya más adelantamientos. El tema de Vale, la sí, puede ser, seguridad, sí, vamos. efectivamente falleció un piloto hace años, Moto 2, Luis Salón, pero es que de hecho en motos, digamos que, si no recuerdo mal, han vuelto antes que la Fórmula 1 incluso al trazado entero, por así decirlo, ¿no? O sea que creo que está bastante claro que fue por un tema de a ver si sonaba la flauta y ponemos esta ortopedia dentro del trazado y a ver si suena la flauta, pero no sonó la flauta, yo creo, y ahora volvemos a lo que había antes, que no es exactamente a lo que había antes, por eso los récords son nuevos a partir de ahora, porque sobre todo en la curva de la Caixa ha sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo y en parte por eso hay récords nuevos, pero digamos que entre comillas si volvemos al trazado original
que acostumbramos en Cataluña. Bueno, y sin más nos metemos ya dejando estas pocas cosas que tenemos así pendientes de esta semana para comentar y recordar. Y nos metemos en el Gran Premio de Mónaco, Emma, que no sé si en los libres tuvimos algo así destacable, y si no ya nos vamos a la clasificación. Pues mira, en los libres vimos que chocaron Hamilton, chocó también Carlos Sainz y con ello tuvimos unas buenas imágenes de los fondos de los respectivos coches. Pero resulta que ahí no quedó la cosa, porque después en clasificación el que faltaba por unirse a la fiesta fue Red Bull, con esto de ver el fondo, porque uno de los puntos importantes de la clasificación fue que Pérez se accidentó en la Q1 y con ello mandó al traste todo el fin de semana. Una pena, la verdad, que bueno, este accidente en la Q1, que evidentemente tratándose de Mónaco, prácticamente le suponía casi cero, pero bueno, alguna esperanza en la carrera podía mantener. Hemos visto en el pasado cómo se han hecho ciertas remontadas, al menos para lograr ciertos puntos en Mónaco, pero bueno, desde luego, este fin de semana de Pérez nada tiene que ver con el del año pasado, donde ganó la carrera y firmó la renovación por Red Bull. Este no ha sido un gran premio y bueno, lo aleja en sus aspiraciones de luchar con Verstappen al título. El resto de la clasificación, yo diría que fue una clasificación muy entretenida, la verdad, muy excitante, sobre todo la Q3, porque a diferencia de otros años, aquí ninguno se accidentó, sí que hubo toques con el muro y se rozaron y para arriba y para atrás. Lo que hay que hacer en Mónaco sí que es ir rápido, pero ninguno se llegó a accidentar, con lo cual vimos una Q3 donde, vamos, Alonso, Verstappen, Leclerc y el que se sumó a la fiesta de forma sorpresiva, Ocon, pues llegaron a soñar con una pole que finalmente logró Verstappen marcándose un último sector de órdago, porque hasta ese momento Alonso tenía la pole, marcando una muy buena vuelta, pero vino Verstappen y en el último sector pues consiguió mirarle la pole a último momento a Alonso. Tercero fue Leclerc en un principio, aunque después lo sancionaron con 3 posiciones por haber estorbado a Norris. Después de Leclerc, cuarto fue Ocon, que como decía antes, yo creo que fue la gran sorpresa de todo el fin de semana. Bueno, lo hablamos la semana pasada, Alonso, Verstappen, Pérez, evidentemente, los Ferrari, pues más o menos nos solíamos que iban a estar ahí, ¿no? Unos con más posibilidades que otros, sobre todo los Red Bull, pero yo creo que nadie ponía en la quiniela que Ocon iba a estar tan arriba y tan enchufado. Después de Ocon, Carlos Sainz, Hamilton, Gasly, Russell, Tsunoda, Norris, Piastri, De Vries, Albon, Stroll. Bueno, Stroll tampoco estuvo muy acertado. Yo creo que bueno, no estoy diciendo una perogrullada aquí, pero si Aston Martin no queda segundo en el Mundial de Constructores, básicamente es porque al lado de Alonso está Stroll, ¿no? Yo creo que ya empezamos a ser conscientes de ello. Después de Stroll, Bottas, Sargent, Magnussen, Hülkenberg, Guan Yu Zhou y evidentemente Pérez que salía último. Y desde luego lo que dices, ¿no? El tema de Aston Martin. Al principio parecía que Stroll pues se estaba defendiendo y estaba haciendo buenas posiciones, pero bueno, ahora mismo ya se está empezando a notar la diferencia de piloto que hay entre él y Fernando Alonso. Y Fernando pues está conduciendo de una forma increíble y con muy pocos errores, y su compañero pues oye, está ya empezando a decaer. Y bueno, pues otros cocos de la parrilla, los Mercedes, los Ferrari, están ya pues pasando por encima de él, ¿no? Desde luego sorprendente lo de Ocon, aunque bueno, este es un circuito bastante especial y puede darse más este tipo de cosas, ¿no? Veremos ahora cuando vayamos al circuito de Montmeló, donde se van a presentar bastantes mejoras en varios equipos.
Vamos a ver dónde están comparado con cómo estaban antes de empezar la parte europea, antes de ese parón, y vamos a ver un poquito cómo lo situamos, ¿no? Veremos de Ocon, pues fue flor de un día, una carrera que hay pues muy específica y muy especial en un circuito muy distinto a los demás, o si se mantiene. Y luego, desde luego, yo creo que una de las mejores clasificaciones que hemos vivido en mucho tiempo, con ese mano a mano entre Fernando Alonso y Max Verstappen, que ha sido, bueno, digno de ver, y que creo que hemos conseguido ver después recreaciones de las vueltas de los dos, comparativas, y que, vamos, o sea, 2 vueltas impresionantes. Yo estaba sentado viendo la clasificación y cada vez que ponían una cámara de Fernando Alonso, o sea, daba la impresión de que posiblemente no acabase la vuelta por impactar contra un muro o por salirse en algún sitio donde bueno, pues no pudiera hacer bien la trazada, porque desde luego que ha apretado como un animal para ponerse a la altura de Max Verstappen, y que, bueno, o sea, ha sido apretada, ha sido reñida, ha sido entretenida, y nos quitaba un poco aquel de Gran Premio aburrido que suele tener el Gran Premio de Mónaco. Fue una clasificación impresionante. Esa Q3 donde a una vuelta, bueno, primero cuando Verstappen hace la vuelta, muy pronto empiezan a pasar, van mejorando, y a falta de, no sé, que serían 4 minutos o así, o 5, sale a hacer el segundo intento, mejora, pero la pista sigue mejorando, todos los demás vuelven a pasarle, pensábamos que ya no podía salir más, y de pronto se saca un tercer juego de ruedas nuevas. Fue espectacular. Sobre todo ese último sector, cuando parecía por el sector 1 y sector 2 que había perdido la pole, porque Alonso estaba 2 décimas por delante, y en el tercer sector lo recupera todo para acabar. ¿A cuánto fue? 38 milésimas, algo así. Yo no recuerdo una clasificación tan emocionante en muchísimo tiempo. Yo al final la pude ver en directo y también me divertí bastante, pero hubo de todo. O sea, también o sea, con lo que comentabas en de Stroll, yo llega un momento ya en que me estoy planteando si realmente el Aston Martin es tan bueno, o lo hace bueno Fernando, o obviamente el coche está bien, o sea, tiene que ser bueno. Pero quiero decir, el otro piloto, o sea, el compañero de equipo que tiene Fernando, creo que no tiene calidad suficiente como para poder mínimamente plantarle cara. Entonces, quiero decir, no soy capaz de ver hasta qué punto es Fernando el que marca la diferencia o es el coche. No sé si me explico, porque si tuviéramos un piloto más parejo, pues bien, pero claro, es que o sea, por ejemplo, si nos fijamos en la clasificación, se diría que Fernando le está sacando un montón de décimas al coche que no tiene, pero claro, es que a lo mejor es Stroll el que no es capaz de sacarle las décimas que realmente puede dar, con lo cual hace que no sepamos exactamente cómo puede ser. A mí me gustaría simplemente que tuviese, pues yo qué sé, como el año pasado, que tenía Ocon, ¿no? Y que, por ejemplo, en clasificación, pues Fernando tenía que pelearlas para ganarle a Ocon, ¿no? Es decir, que es tanta la diferencia que eso me hace dudar de hasta qué punto es bueno el Aston Martin, o a lo mejor es que es buenísimo el Aston Martin y es Stroll el que no es capaz de sacarle rendimiento, con lo cual Fernando pues lo está haciendo muy bien, pero quiero decir, tampoco es que sea tan exagerado. No sé, me genera estas dudas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tirón de orejas a Checo Pérez, yo creo que no puede permitirse para nada tener este tipo de errores en la Q1. El error que cometió, yo no soy piloto, entonces tampoco me atrevo a decir nada, pero caray, pegársela justo donde se la pegó da la sensación de que es más un despiste que otra cosa. No es como cuando quieres apurar mucho, acercarte mucho al muro y al final te la das. Sino, no sé, fue un accidente, yo qué sé, no lo sé a qué se pudo deber, pero desde luego no es de recibo tenerlo en la Q1.
Si acaso tenlo en la Q3, pues porque vas a calzón quitado y es el todo nada, pero en la Q1 no se puede permitir el lujo de tener este tipo de errores, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es el único que le puede hacer sombra, un poquito de sombra, o el que le puede pelear un poco el título a Max Verstappen. Y de esta manera, pues yo sentí una decepción enorme cuando vi eso, ¿no? O sea, cuando vi que no, realmente que es no estar a la altura. No, hay errores que no son de recibo, y este fue uno de ellos. Bueno, y metidos ya en lo que ha sido la carrera, la verdad es que, bueno, comparado con la clasificación del día anterior, la carrera sí ha sido más lineal, más monótona, y que la verdad es que empezábamos en seco, no parecía que fuese a haber demasiado problema. Sí que había algunas previsiones de lluvia, no muy altas, la verdad. Cuando lo habíamos visto la semana pasada, pues rondaban un 20%, no, 20 no, entre un 10 y un 15 de que fuera a llover. Y la verdad es que luego la carrera pues se ha visto marcada por esa lluvia que no se preveía que llegase, ¿no? Bueno, las primeras vueltas ha sido una escapada entre Verstappen y Alonso. Alonso intentaba seguirle el ritmo a Max Verstappen. Aquí había una estrategia distinta. Fernando lo comentaba, ¿no? Mientras Max salía con ruedas medias, él salía con neumáticos duros, intentando ir a una estrategia distinta, que era, pues, digamos, la forma de intentar sorprender al equipo Red Bull y al piloto holandés, intentando alargar la parada lo máximo posible y ver si la degradación pues pasaba factura a Max. Y Fernando conseguía, pues en el cambio de neumáticos, en su primer cambio, que sería más allá de la carrera que el de Verstappen, pues conseguía ganarle tiempo y salir delante de él. Pero desde luego Max Verstappen estaba circulando, estaba rodando muy bien con los medios. Alonso pues intentaba eso, seguirlos. Por detrás teníamos a Ocon, que en la salida había tenido ahí un toque con Carlos Sainz. Carlos pues rompía parte del ala del alerón delantero. Hay una historia de si lo cambiaban, si no lo cambiaban. Finalmente no lo han cambiado, pero bueno, primer toquecito para Sainz, primer problema. Y a partir de ahí lo que veíamos era que Ocon no eran capaces de adelantar los coches que venían por detrás, pero tampoco era capaz de seguir el ritmo de los coches de delante. Esto benefició sobre todo a Fernando Alonso. Max Verstappen, la verdad es que con el ritmo que tiene, cualquiera intenta llegar a él, pero Fernando, bueno, pues tenía 0 competidores con un coche bastante competitivo a la parrilla, pero del que hay otros pues casi al mismo nivel o incluso al mismo nivel. Con lo cual, bueno, pues el piloto francés ayudando a su ex compañero de equipo, haciendo un poco el tapón en cuanto a los primeros clasificados. Por detrás de ellos se colocaban bastante bien, iban pasando tanto Hamilton como Russell, cuarto y quinto, y iban, bueno, pues superando tanto a Carlos Sainz como iba a decir Vettel, como a Leclerc, y que, bueno, pues iban pasando las vueltas poco a poco. Íbamos viendo pues muchos pilotos sufriendo aparición de graining. Lo veíamos en los neumáticos de Verstappen, lo veíamos en otros neumáticos que bueno, alguno parecía que iba decayendo ya un poco. Quizás los de Verstappen sí que, aun a pesar de esa degradación, sí que era sorprendente con el ritmo que estaba imprimiendo, pues que estuviesen aguantando tanto. Y bueno, la lucha estaba clarísimamente entre Fernando Alonso y Verstappen por esa estrategia, porque en pista Verstappen empezó a abrir cierto hueco. La diferencia entre los neumáticos duros y los medios, y entre el coche de Fernando y el coche de Max, se hacía notar.
y digamos que era la parte que quedaba abierta un poco en carrera. Por detrás de ellos, Ocon, Hamilton y Russell se estaban disputando ahí ese tercer puesto del podium. Ocon, digamos que se defendía un poco de Hamilton, empezaban a cambiar pues estos pilotos a la vuelta 31 y 32, pasaban de un neumático medio a un neumático duro. Russell también iba con una estrategia distinta, llevaba un neumático duro de salida y sí que pues aguantó un poco más. Por detrás de ellos, pues Leclerc, Gasly, Sainz cambiaban en distintas vueltas. En la 33, por ejemplo, Sainz, más hacia lo que habían hecho Ocon y Hamilton. Leclerc y Gasly, pues ya casi en las vueltas cercanas a las 50 vueltas de carrera. Y mientras la cabeza de carrera pues intentaba alargar, pues el resto iba un poco pendientes a ver de esas posiciones que todavía estaban en juego, se podían disputar si no había nada extraño, pues íbamos a ver cómo se repartían. Empezábamos ya a tener pues unas nubes negras cercanas al circuito, ya empezaba a haber intranquilidad en el pit lane. Y la verdad es que sobre la vuelta 50, 51, 52 empieza a haber todo el problemón de llueve en una parte del circuito, no llueve en todo el circuito. La zona de Loeb, la zona de pasado el casino, la entrada al túnel, toda esa parte empezaba ya a llover. Llovía además allí, no sé si decir más que llovía copiosamente o que el circuito no era capaz de expulsar toda esa agua de forma ordenada, de drenarlo pues hacia los lados, porque al final, como vas encajado, tampoco hay mucho sitio donde ese agua pueda ir, con lo cual una parte del circuito estaba bastante encharcada y el resto pues todavía estaba seco, con lo cual aquí los pilotos pues han estado dudando a ver quién era el primero que cambiaba. Bottas era el primero en poner los neumáticos intermedios en la vuelta 51, también teníamos a Stroll que también los ponía en la vuelta 51 y a partir de aquí pues teníamos pilotos como Leclerc, Gasly, Sainz que habían cambiado ya neumáticos, era su tercer cambio de neumáticos, y teníamos también a Hamilton y a Ocon, y teníamos a Fernando Alonso y a Verstappen jugando una partida de cartas en la cual pues el primero que entrase podía tener una ventaja. El primero de los dos en entrar es en la vuelta 54, prácticamente cuando ya están entrando todos, es Fernando Alonso. Hace un cambio extraño porque en lugar de poner los neumáticos de lluvia, pone neumático medio, confiando en que algo pueda hacer con esos neumáticos, porque como decimos, la lluvia se concentró sobre todo en una parte del circuito, en donde era pues la parte más lenta, donde más tiempo se perdía, pero la otra parte del circuito estaba relativamente seco y aquí, pues arriesgaron. La verdad es que la estrategia no salió bien. Tenían una parada gratis por la distancia que tenían con Ocon. Desde luego esto la ha venido a ver pues, todos los ángeles del cielo a Fernando Alonso en este sentido, ¿no? Porque la estrategia no ha salido bien, ha ido con los neumáticos medios nuevos, pero desde luego la pista, como más adelante alguno probó, casi estaba más de mojado que de intermedio. Tanto Pérez como Hülkenberg como Magnussen probaron a poner el neumático de lluvia extrema en el último tramo de carrera, y salvo Pérez que volvió al intermedio, los otros dos pilotos pues intentaron llegar al final con ese neumático con bastante más seguridad que con el intermedio. Como decimos, en la vuelta 54 Fernando Alonso mete los medios, en la 55 vuelve a entrar a cambiar los intermedios, vuelta en la cual también entra Max Verstappen en la vuelta 55 para poner finalmente los neumáticos intermedios. La verdad es que se estaban viendo muchas carambolas, pilotos no consiguiendo dominar el coche, escapatorias de las que cuando ya había un coche entraba otro para evitar irse contra los muros o chocar lateralmente con otro piloto o llevarse a alguien por delante.
y la cosa se puso bastante loca. Quizá es el único punto donde la carrera se pudo haber cambiado de signo, que Alonso pudiera haber superado a Verstappen. Si al entrar una vuelta antes hubiera ido con los intermedios, le hubiera dado tiempo a ponerlos a tono y ganar ese tiempo que le separaba de Verstappen, pues aprovechando la capacidad de rodar de estos neumáticos. Pero bueno, incluso luego Fernando lo decía que no lo tenía tan claro, que aun poniendo los intermedios en esa primera parada hubieran conseguido alcanzar a Verstappen, pero bueno, se han visto por ahí simulaciones que hablaban de que hubiera salido 3 segundos por delante del holandés. Finalmente, pues la clasificación no se ha movido demasiado. Verstappen ha sido el primero. Prácticamente a 30 segundos ha llegado Fernando Alonso, que en algún momento pues intentaba apurar un poco más a ver si conseguía alcanzar a Verstappen, pero bueno, la verdad es que la zona más lenta del circuito estaba como para intentar no cometer ningún error, porque además ir bastante despacito, mucha agua en esa zona se pudo acumular. En tercera posición llegaba Ocon. La verdad es que muy buen resultado para el piloto y para el equipo. Y ya por detrás de ellos llegaba Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly, Sainz en octava posición, noveno era Norris y décimo era Piastri. A partir de ahí, Bottas, De Vries, Guan Yu Su, Albon, Tsunoda, Pérez, que desde luego no ha pasado completamente desapercibido y muy tapado en toda la carrera. En 17º entraba Hülkenberg, 18º Sargent y 19º era Magnussen. Ya, bueno, aquí lo ponen clasificado, pero con 8 vueltas de pérdida. Quien tenía que abandonar era Lance Stroll, que después de cambiar a neumáticos intermedios, pues ya no fue más allá en su progresión en la carrera. Bueno, yo quiero decir que del momento conflictivo de la carrera, que creo que es ese cambio de neumáticos por neumáticos de seco cuando estaba ya lloviendo que hizo Alonso, y que prácticamente lo único que pasó en la carrera, porque así como la clasificación fue para mí muy emocionante, en la carrera no pasó casi nada. Creo que es un error garrafal por parte del equipo o de Alonso o de quien tomase la decisión, que no lo sé, porque claramente estaba lloviendo y no era momento de poner neumáticos de seco. Se la jugaron a que quizás su previsión era que iba a caer un chaparrón rápido y luego iba a dejar de llover, pero debería de ser el único equipo que tenía esa previsión porque se veía claramente cómo llovía más y más. Y he visto por ahí algún análisis de tiempos, incluso un montaje que ha hecho alguien con imágenes de vídeo para ver el supuesto de qué hubiese pasado si Alonso pusiese ruedas de mojado en esa parada. Y es verdad que sí, hubiese salido por delante de Verstappen, pero también creo que hubiese salido por delante de Verstappen 3 o 4 segundos y el resto de la carrera Verstappen demostró con creces que tenía muchísimo más ritmo. Le acabó metiendo a Alonso, ¿cuánto? 26 segundos creo, o casi 30. Entonces, era muy inviable que aún saliendo de boxes 3, 4, 5 segundos por delante de Verstappen, Alonso fuese a conseguir mantener la posición hasta final de carrera. Porque es Mónaco y es Alonso y es muy difícil adelantar, pero la diferencia de tiempo era abismal. Entonces, dicho esto, creo que no tuvo ninguna repercusión, ni positiva ni negativa, ese error que cometieron en la parada. Si tenían que cometer un error, era el día para cometerlo, porque era Mónaco y porque al final no perdió ninguna posición más. Y creo que deberían de hacer el ejercicio de reconocer que fue un error, porque en todas las ruedas de prensa y en todas las declaraciones que he visto, lo único que dicen es, pensábamos que no iba a llover y cuando se está adelante es muy difícil tomar la decisión y cuando se está adelante hay que ser más conservador que cuando se está atrás, pero es que la decisión conservadora era poner ruedas de mojado. Si me lo venden como nos la hemos jugado y hemos intentado jugar la baza de que no llovía más y con ruedas de seco y vamos a ganar la carrera, todavía no lo creo, pero es que no es eso lo que han dicho. Así que nada, eso es básicamente lo único que tengo que comentar de esta carrera, porque lo demás me ha parecido bastante anodino.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José, y una lástima que con la lluvia que apareció no hiciera ni tan siquiera que saliera un triste safety car ni, ni nada. La verdad es que la mayoría de los pilotos, por no decir que todos, se comportaron y mantuvieron el tipo ante condiciones difíciles. Sí que hemos visto, yo qué sé, por ejemplo, yo he visto a Stroll hacer la horquilla contra el muro, en plan, como me recordó mucho a cómo la he hecho yo a veces en el videojuego, ¿no? Muro contra muro, ¿no? Pero no llegó a salir safety car y vimos errores bastante que costaron caro, como el propio Carlos Sainz, Russell y tal, pero no llegó a salir safety car, y en resumidas cuentas, poco movió la aparición del agua. Los que se vieron afectados, quizás diría que fue un poco Ferrari, porque Carlos estaba ahí peleándose con Ocon para ver si le nivelaba la tercera posición, y al final, gracias también a su error y tal, pues mira, acabó detrás incluso del otro Alpine, que era Gasly. O sea que no sé por qué, pero Ferrari al final, por unas cosas o por otras, siempre acaba llevándose alguna. No sé muy bien por qué, pero siempre acaba palmando, ¿no? Y por el resto, pues muy bien Ocon. Mantuvo el tipo después de conseguir lo difícil que era la clasificación. En carrera no tenía que cagarla y no la cagó, la verdad, a pesar que Carlos puso empeño en llevárselo por delante. eh, Mantuvo el tipo y sale de aquí con un podium que le viene muy bien a Alpine, porque el CEO de Alpine es un poco bocazas, a mi parecer, la verdad. Espero que lo larguen cuanto antes. Lo larguen, mejor le vaya a Alpine, ¿eh? Esa es un poco mi impresión. Y por el resto, poco más que decir. Una carrera típica de Mónaco, a pesar de que salió el agua y pudo ver tal, es que ni eso contribuyó a ver algo que dices. Es que Pérez, que salía en las catacumbas, dices, bueno, pues igual con el agua podía recuperar. No, es que tuvo una carrera desastrosa, con toques. No sé cuántas paradas hizo Pérez, 4 o 5, ¿no? Una cosa así, 5. 5, ¿no? O sea, dices, pero, o sea, ¿qué clase de carrera es esta, no? Le salía más rentable que se retirara, ¿no? En fin, típica victoria para Verstappen. Sale super líder de aquí, segunda posición para Alonso, mejor resultado de la temporada. La temporada de Alonso es de luchar por el título, ¿no? Pero claro, está Verstappen, que está en otro planeta. Y tercero Ocon, muy bien, Ocon. Para mí, como os decía antes, la gran sorpresa del fin de semana, porque tanto Verstappen como Alonso en el podio, yo creo que era una cosa casi cantada. Y un poco decepcionante Ferrari, la verdad. Sobre todo, para mí, Carlos Sainz. Hubo un comentario que me pareció incluso lamentable cuando estaba luchando con Ocon, que dijo por radio de que que Ocon no le dejaba espacio, que quería que le dejara la puerta abierta en Mónaco. Y ala, venga, pasa, chaval, pasa, que sí, vas más rápido, pero venga, te dejo pasar. No sé, no. Esto es Mónaco. No No fue sé, capaz pues. de adelantarlo en boxes y la desesperación. Y después la estrategia, es cierto que la estrategia Ferrari otra vez más va más a la defensiva que atacar. Estaban pensando más en Hamilton que en tratar de virarle la posición a Ocon. Eso sí que estoy con Carlos, que es un poco mosqueante esa actitud. Pero también Carlos, aparte del error y tal, a ver, esto es Mónaco, ya sabes a lo que te enfrentas en Mónaco. Es que salvo circunstancias muy especiales no vas a adelantar ni para atrás. Y claro, un piloto, Y encima, más con estos coches, ¿eh? claro, O sea, porque aún yo recuerdo hace años, si las diferencias entre un coche y el de delante eran realmente claras y manifiestas,
aún había la posibilidad de adelantarlo en la chicane después del túnel, pero es que con estos coches, con el tamaño que tienen y las características Y pues es vimos que es imposible. adelantamientos, aquí en carrera, pero como tú dices, eran con unas diferencias que yo, por ejemplo, Sargent estaba ya en las últimas, que lo adelantó todo Dios, y hubo... Lo de Sargent empieza, no sé, a mí ya Sargent y Debris a mí me están decepcionando, pero muchísimo. Sobre todo Sargent. Era casi el comentario que quería hacer de esta carrera, que es que ya llevamos unas cuantas y estos chicos es que no han demostrado absolutamente nada. Sí, de Vries parece que le dieron el ultimátum clásico de Red Bull. Una pena, ¿no? La verdad es que el tío al final consiguió el puesto gracias a su actuación en Monza el año pasado, básicamente. Y de momento, pues eso, ya al punto en que le han dado una especie de ultimátum, ¿no? Y después Sargent, yo creo que comenzó bien, que incluso, si recordáis, lo llegué a comentar aquí en el podcast, que me había sorprendido las primeras carreras, pero es que a partir de ahí, pues el tío está, pues, bueno, el clásico piloto de Williams, hay uno bueno, que es Albon, que aguanta el tipo, y hay otro que es un... ¿Cómo se llamaba el que estaba antes en Williams? Que ya se Una me chica ha... rodante. Sí, ¿cómo se llamaba el de Williams del año pasado, el canadiense? Joder, ya se me ha olvidado. Eh, joder. Ya se me ha olvidado, pero en fin, que es de este estilo, que es un poco, dices, Latifi. Latifi, eso, Latifi. Joder, Latifi, mítico Latifi. Le veía la cara, pero no le veía el nombre. Sí, Yo ni pues el nombre ni la cara. sí, me Joder. recuerda un poco a él también, en fin. Es un poco, siempre tiene que haber un último en la parrilla y está claro que estos sacan la rifa para ser últimos todos los días, ¿no? Y bueno, en esta carrera, pues McLaren bien. Han puntuado los dos, cosa que tampoco suele ser habitual esta temporada, con lo cual, oye, pues mira, dentro de lo que cabe, vale que Pérez eso decepcionó y de haber estado entre los 10 primeros, pues hubieran quedado fuera Piastri, pero ni tan Sí, mal, ¿eh? Stroll y cosas que ayudaron, pero bueno, hay que estar ahí, evidentemente, hay que estar ahí para sumar esos puntos que otros no han estado. Y poco más, yo creo que lo habéis dicho todo. Es que Mónaco no da. O sea, las historias de Mónaco o son cosas extrañas que tienen que ver pues, con lances tipo safety car, cosas así, o es difícil, ¿no? Que ocurra nada, con lo Mm. cual. Pues, Bueno, al menos pues este año, nada, hablando nada de más. Mónaco, es que como lo ha realizado la propia Fórmula 1, tuvimos algún plano nuevo por primera vez en la historia. Tuvimos helicóptero, que bueno, un cambio de tiro de cámara, bonito, ver Mónaco desde vista del helicóptero y alguna cámara fija también diferente, gráficos también diferentes, pero aparte de eso, el Mónaco de toda la vida. A ver cuándo empiezan a explotar el tema drones. Porque yo me imagino que, claro, con lo de los helicópteros, pues incluso Ya será hicieron complicado pruebas, a nivel ¿no? de Yo logística. recuerdo carreras donde, o igual es otra En, categoría donde hicieron pruebas de en el poner, circuito de las Américas, en sí, Austin, me hubo, parece que fue. y también en Barcelona el año pasado, algo así, ponían un plano de un dron, pero claro, es que hay que combinarlo bien para que salga redondito, ¿no? Bueno, pero tú un dron lo puedes tener casi como si fuera una cámara fija, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, Con lo hasta cual, ahora lo que quieren y- hacer es hacerlo en movimiento, ¿no? Como si fuera un traveling, rollo así. ya, pero Y yo ya no voy a tanto, o sea, simplemente es utilizarlo como cámaras fijas, ¿no? ya, ya, Desde ya. otros puntos de vista y con unos tiros más largos, con lo que a lo mejor, pues, eh, una de las cosas que estamos acostumbrados a ellos y casi no nos damos cuenta, pero apreciar las diferencias y las distancias muchas veces es complicado, porque cuando ponen los planos frontales, pues no sabes realmente las distancias a la que están, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto. O sea, le pueden sacar jugo, jugando con la altura, jugando con abrir los planos, mostrar no solo una curva del circuito, sino un planos más general. No sé, a mí
De hecho, es lo que mola muchas veces de los helicópteros, ¿no? Aparte de las tomas totalmente cenitales que te permiten ver exactamente los movimientos en horizontal de los coches, que sobre todo en la salida y en circunstancias específicas, pues vienen muy bien. Pero ya, o sea, no sé, yo creo que es algo que está por venir, lo de emplear drones. Eso, no tanto ya en plan hacer la pasadita estética, el traveling maravilloso, sino simplemente eso, darte unos planos que hasta el momento pues son muy difíciles de conseguir o necesitarían de una infraestructura que con los drones las facilita muchísimo. ¿Vale? Ya, bueno, me imagino que será una cuestión también de baterías, que claro, pues cuánto tiempo puede estar en vuelo, y bueno, logísticamente y toda esa historia, pero imagino que están trabajando en ello, ¿eh? Seguro, no me cabe duda. Pues vamos directamente entonces a clasificaciones. En el Mundial de Pilotos, desde luego, no hay mucha novedad. El primer clasificado sigue siendo Max Verstappen, 144 puntos. Su compañero de equipo está ya un poco más retrasado, 105. El tercero es Fernando Alonso con 93, se aproxima a Sergio Pérez, aprovechando pues este pinchazo que ha tenido aquí el mexicano. Por detrás, cuarto es Hamilton con 69, quinto es Russell con 50, sexto es Carlos Sainz con 48, séptimo Leclerc con 42 puntos, octavo Lance Stroll con 27, veamos ya la diferencia entre el piloto español y el piloto canadiense. Noveno es Esteban Ocon con 21 puntos, décimo su compañero de equipo Gasly con 14, décimo primero Lando Norris con 12, décimo segundo Nico Hülkenberg con 6, décimo tercero Oscar Piastri con 5, con 4 estaba el Bottas en decimocuarta posición. El decimoquinto es Zhou Guanyu con 2 puntos, los mismos que Yuki Tsunoda y que Kevin Magnussen. Y en decimoctava posición Alex Albon con 1 punto y sin puntuar todavía ni De Vries ni Sargent. En cuanto a constructores, en primera posición destacado está Red Bull, 249 puntos. Segundo es Aston Martin con 120. Tercero es Mercedes con 119. Ya solo hay un punto de diferencia entre los dos equipos. Aquí es donde la diferencia de puntos entre Alonso y Stroll sí que va a tener mucho que decir, porque además Hamilton y Russell les vienen siguiendo los talones a Fernando y están puntuando bastante los dos. En cuarta posición, ya un poco más descolgado, está Ferrari con 90 puntos. Quinto es Alpine con 35. Sexto McLaren con 17. Séptimo Haas con 8 puntos. Octavo Alfa Romeo con 6. Noveno Alfa Tauri con 2. Y cerrando la clasificación, décimo Williams con 1 punto. Y ahora, Juan, nos vamos a revisar qué es lo que han votado nuestros oyentes y cómo está la porra a día de hoy. Pues en lo que es el Gran Premio de Mónaco, en la clasificación general, o sea, para la porra, primero quedó Vágaras con 176 puntos, segundo J. Fresu con 164 y tercero Servel también con 164, es decir, hubo un empate en la segunda posición. Por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero algo que no era habitual hasta ahora, y es que los 3 primeros fueron de los que enviaron un pronóstico específico para la carrera, porque siempre al final se acababa colando en lo que es el podio algún pronóstico reserva, y enhorabuena a los 3. Cuarto fue Origati con 163, quinto Jorge con 160, sexto Dani tú con 158, séptimo Bit Racing con 156, octavo Enma con 155, noveno Alf con 154 y décimo Peque Racing con 153. Con respecto a la regularidad, Vágaras primero, J. Fresu y Servei empatados al segundo lugar y cuarto Origati, apelando Dani, Intro, o sea, Emma, Alf, Barbeliz y WTF empatados en la décima posición.
En lo que es la general, pues J. Fresu está primero con 577 puntos, seguido de Lord con 566 y tercero está Enma con 544. Y en la regularidad, pues los mismos puestos. O sea, los mismos puestos, solo que primero es J. Fresu, J. Fresu tiene 32 en este caso, Lord 28, y empatado con Enma en la tercera posición está Origati también, los dos con 23. Y nada, digamos que en lo que es vuestra liga particular, en esta carrera, primero sería Jorge, después tú, Dani, tercero Enma, cuarto José y quinto Agus. Bastante perdido Agus, el pobre. Bien, no voy el Y, último. y en la clasificación general, primero está Enma, después, inmediatamente después está Jorge apelando, y vosotros ya estáis un poquito más... no os encuentro. Dani, ¿por dónde andas? Dani, estás 30, José Vaso estás el 38 y Agustín está el 39. O sea que, bueno, está la cosa separada. O sea, la cosa no está muy reñida entre vosotros. Están Emma y Jorge ahí arriba. Agus y tú, José, estáis por debajo y Dani está más o menos por el medio. Desde Lo luego, digo porque es por picaros entre vosotros, lo digo. yo creo que no nos pueden acusar de estar toqueteando los formularios ni de hacer nada extraño para ponernos en primeras posiciones, ¿eh? Si no, simplemente, como no está quedando muy largo este programa, me voy a atrever a comentar una cosilla. Y es que, aunque está todo automatizado, hay una fórmula que no la pilla, digamos, automáticamente, y cuando enviáis los registros, y entonces digamos que cada X tengo que meterme yo en la hoja de cálculo y arrastrar una fórmula, que no sé por qué pues no la pilla automáticamente. Con lo cual, los pronósticos, hasta que no hago eso manualmente, no aparecen publicados en el enlace que tenéis desde la web. Y aunque no sea automático, bueno, de hecho ayer y hoy por la mañana tuve una formación sobre Google Sheets avanzado y creo que tengo un par de cosillas que a lo mejor las puedo implementar, que me enteré de que existían y a lo mejor pues esto lo puedo solucionar en breve. Pero al menos durante este gran premio os aconsejo que, aunque no sea inmediatamente, si pasado un rato, vayáis hasta a la web para comprobar que el pronóstico que habéis realizado efectivamente tiene los 10 pronósticos. Porque si lo miráis ahora mismo, fijaos, en los pronósticos que hay enviados ahora mismo, hay 4 personas que han enviado pronóstico, bueno, pues 2 de ellas no han cubierto los 10 puestos. A una persona le falta el cuarto y a otra persona dejó sin cubrir el 10º. Intentaré avisarlos por Telegram para que la cubran. Entonces, aseguraos, porque no es raro que aunque lo hemos avisado un montón de veces, hay gente que queda sin, deja algún pronóstico sin cubrir. Y es una pena, porque oye, son unos puntitos que luego pueden venir bien. Y nada más. Yo iba a comentar Y antes que hemos decidido repartirnos por la tabla de clasificados, cada uno de los miembros del podcast, uno arriba, otro en medio y otro abajo, para que no haya conflicto entre nosotros. Entonces, por eso estamos donde estamos. No es que seamos muy malos haciendo la porra a algunos, es que es intencionado, sino para que no haya conflicto, para que Emma y yo ahora de pronto no nos empecemos a llevar mal, hemos decidido que él va por la parte de arriba y yo voy por la parte de abajo. Nada, pues a mí me molan los piques, ¿eh? Nada, pero bueno, no sé, a mí al menos me está divirtiendo. Y eso que la miro desde fuera, ¿no? Pero bueno. bueno, pues nada, recordad que hasta el sábado tendréis la de España, que es la que hay que cubrir este fin de semana. Sí, y que nunca lo decimos. Vamos a ver. Los enlaces para participar están en el grupo de Telegram y si no directamente en la página web de Desdevox, en desdevox.es. Por la parte de abajo está tanto el enlace para registrarse, que es necesario si se quiere participar en las competiciones generales y en la regularidad.
Y si simplemente pues lo que te apetece es participar en un gran premio, pues no hace falta que te registres. Simplemente pues eso, envías el pronóstico para una carrera específica y no se te contará para la general, pero sí, pues eso, para ver exactamente. Y de hecho ahora mismo ya hay alguno, porque no coinciden exactamente. Hay alguien que ha participado sin registrarse, o sea que se puede hacer sin problema. Bueno, también importante mencionar que si te registras, te llega un mail el Efectivamente. viernes, ¿no? Con el enlace para hacer la porra. El viernes o el sábado, porque eso sí que no está automatizado y entonces es un poco cuando me viene bien. Pero vamos, unas horas antes de que se acabe el Sí, plazo, bueno, pues sí que llega el enlace por mail. un reminder. Ujú. Y además, y también tened en cuenta que podéis enviar todos los pronósticos que os dé la gana. Da lo mismo, o sea, que cambiáis de opinión después de haberlo enviado, pues envías otro y se tendrá en cuenta siempre el último que llega. Vale, pues vamos ahora a repasar, como digo, el próximo Gran Premio que tenemos, bueno, mañana ya tenemos los libres. Emma, recuérdanos horarios que ya prácticamente es la hora de poder ver a los pilotos volver a correr en este circuito. Sí, los primeros libres el viernes a la 1:30, los segundos libres a las 5 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 12:30, la clasificación a las 4 de la tarde y el domingo la carrera a las 3, mismo horario que en Mónaco y que vamos a tener en el resto de carreras europeas. Una hora menos en Canarias y como siempre estos horarios en la franja aquí de España, de la Emma, península. antes comentaba el tema de Telecinco, que por interés que tenía aquí en España este Gran Premio, han adquirido los derechos para poder retransmitirlo en directo. Tendremos clasificación y Gran Premio, seguramente, ¿no? Como cuando suelen hacer estas cosas. No sé si los libres los van a tener en algún canal secundario. No tengo ni idea, la verdad es que no Eso me he no viste interesado. información. No me he Ujú. interesado en saber si los libres los van a poner en alguno de los 300 canales que tiene Mediaset. No lo sé. La clasificación y la carrera, pues imagino que irán las dos en Telecinco. Al menos la carrera seguro. Imagino, va. Sobre todo con el tirón que está teniendo Alonso, imagino que irán en Telecinco. Los libres, bueno, ojalá que también los den, ya que tienen el Gran Premio, pues que también pongan los libres, pero ya los libres si los tienen, que lo desconozco, imagino que eso sí que no van a venir no los pondrán en Telecinco, pero bueno, igual se corresponden, vete tú a saber, porque ya digo que el tirón que está teniendo Alonso es importante. La nota de prensa que le estoy recuperando ahora. La jornada que se disputará, sí, de clasificación el día 3 de junio y carrera el día 4. Esto es lo que va a ofrecer Telecinco. No pone absolutamente nada de... Mm. Y también no me del extrañaría resto. también, porque esto ya lo he hecho en el pasado, cuando alguien emite algo de su plataforma en abierto, DAZN, a veces acostumbra también ponerlo ellos en abierto por YouTube o una cosa así. No sé si va a suceder aquí el caso, pero bueno, pues se puede dar. Ha pasado en el pasado esto, ¿eh? Y después, Vale. siguiendo con cosas del fin de semana, en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva aquí no los más duros, pero casi, poco le falta porque lleva C1, C2 y C3, como es clásico en Cataluña. Imagino que hará falta porque ahora que eliminamos la chicane, pues se van si ya de normal se comen los neumáticos este circuito, pues en la chicane más si cabe. Y después en zonas de DRS, a pesar de que se elimina la chicane, las zonas de DRS se mantienen inalterables. Tenemos una zona en la recta principal, clásica de Cataluña, y después la otra zona de DRS es en la contrarrecta entre la 9 y la 10, cada una con su zona de detección independiente. Y esto es lo que nos depara, en principio, los datos que tenemos del Gran Premio de España, que pues la verdad es que, bueno, tenemos esa novedad en cuanto al trazado. Tenemos,
vamos a tener novedades en los equipos de lo que iban a presentar en Italia en el Gran Premio de Emilia-Romagna, que finalmente, como no se disputó, los aplazaron para el Gran Premio de España, dado que bueno, pues en Mónaco no tenía demasiado sentido por cómo es el circuito. Y estoy mirando ahora de tiempo. No sé si tenemos ahí alguna previsión. Pues mira, sí. El viernes lo dan, digamos, un poco cubierto. El sábado hay algo de posibilidad para sobre las 3 de la tarde o así. Y el domingo sí que ya hay algo de, bueno, bastante probabilidad de que llueva justo antes de la carrera. A partir de las 5 de la tarde ya dicen que baja bastante, pero podríamos encontrarnos ante un gran premio que se dispute en pista mojada o húmeda, que empiece en mojado o no. Bueno, aquí ya sabemos que además, si está lloviendo igual a la salida, deciden retrasarla. No sería algo que no hayan hecho en los últimos años. Y bueno, desde luego, lo que sí que va a bajar es la temperatura del asfalto. Sí que es algo que, bueno, en Montmeló, pues el año pasado sí que había hecho muchísimo calor. Recordemos que además habíamos hablado de problemas en el circuito a nivel del público, de que no había fuentes, que hubo insolaciones, que se había acabado el agua en los puntos de venta del circuito, y que había sido pues un gran premio muy 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 caluroso. Desde luego este año pues nos iremos al extremo contrario, ¿no? Como esté lluvioso o cubierto, la temperatura no va a tener nada que ver con lo que vimos el año pasado en el asfalto. Veremos a ver esto finalmente cómo se materializa el próximo domingo, y a ver en qué puede influir en la carrera. Y después, en cuanto a carrera, aquí Ferrari trae importantes mejoras, unas mejoras que estaban destinadas a venir más tarde en la temporada, pero que viendo cómo había comenzado la misma, pues han apretado para traerlas lo antes posible, y pues ese antes posible es el Gran Premio de España. Vamos a ver qué tal va la cosa y a ver cómo evoluciona, porque esto ya es un trazado donde, bueno, todos los escuderías, pilotos, ingenieros tienen 300.000 millones de datos, y es un circuito además ideal para comprobar cuál es el nivel de cada monoplaza. Desde luego, si no llueve y no hay ninguna de estas cosas que desvirtúe el rendimiento, pues vamos a tener una clara imagen de dónde está cada uno después de este fin de semana. Sí, la verdad es que tengo ganas de ver cómo va el tiempo, ¿eh? Porque Montmeló, ya sabemos el tipo de circuito, o sea, el tipo de carreras que nos suele ofrecer, em, pero hay previsión de lluvia en toda España para este fin de semana. Así que vamos a ver si la lluvia nos da algo más de emoción. Bueno, y como decía antes, no os olvidéis de completar la porra, que tiene que ser enviada antes del sábado a las 4 de la tarde, que es cuando empieza la clasificación. Y bueno, yo creo que ya no tenemos más que añadir por hoy. No sé si hay alguna cosa que tengáis pendiente. Este es el momento, y si no, pues damos ya este podcast por cerrado. Bueno, pues entendiendo que no se ha quedado nada en el tintero, que hemos cubierto todo lo necesario, vamos a cerrar, no sin antes, como siempre, agradecer a nuestros oyentes que ya han estado con nosotros una semana más, y que, bueno, desde Vox.es es nuestra página web donde vais a poder acceder, como bien decía antes Juan, tanto a la clasificación, bueno, al registro de la porra, como a la participación de esta jornada, las formas de contacto, las redes sociales, y desde luego también pues ahí están publicados los episodios del podcast. Yo sin más me despido, un saludo y hasta luego. Como siempre, yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, pero también estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, podéis hacerlo desde boxespodcast@gmail.com y nada, a ver si tenemos una carrera más entretenida que la de Mónaco, cosa que me extraña. Pero la esperanza es lo último que se pierde.
Y nada, como comentábamos antes, estamos en Telegram, t.m/desdeboxes. Ahí vais a encontrar los enlaces para hacer la porra, aparte del que os llega por correo y el que está puesto en la web, que evidentemente es el mismo enlace. Y nada, ganas de este fin de semana, a ver si vemos al menos la emoción de la clasificación de Mónaco, porque Montmeló no suele ser un sitio de carreras muy espectaculares, y a ver si la lluvia nos da algo de emoción. La semana que viene veremos a ver cómo ha quedado. Los AirPods no, pero vamos, tengo unos de diadema y los estaba poniendo al revés, estaba poniendo el derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho. Y me di cuenta escuchando el descampado. Diciendo, ahora sale por la izquierda. ¿Cómo que por la izquierda? Tan convencido estaba yo de que los estaba poniendo bien y no, estaban al revés.